Hay un solo camino. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Uno solo. Y la Biblia lo dice y lo sostiene. Y ese camino se llama Jesucristo. Muchas personas han querido encontrar la felicidad de muchos modos. Algunos piensan que teniendo dinero son felices. ¿Y qué pasa cuando el dinero se termina? Su felicidad se va con el dinero, ¿verdad? Otros dicen que la felicidad podría estar en el alcohol. Pero ¿qué pasa cuando el alcohol, verdad, llega y gobierna nuestra vida? Se vuelve ingobernable. El alcohol es una enfermedad, dicen que es progresiva y que es mortal. ¿Será esa la felicidad? No. Otros lo buscan en las drogas. Buscan ser felices, ¿verdad?, consumiendo estupefacientes, manteniendo su mente lejos de ellos, inconscientes. Pero tristemente en ese estado, ¿verdad?, ingobernable en el cual viven, cometen muchas locuras. Y muchos están en la cárcel o muertos. ¿No es verdad? ¿Será eso la felicidad? No. Otros lo buscan en la vanidad. Piensan que porque tienen dinero pueden comprar lo que ellos necesiten. Se dan todos los lujos, viajan y todo. Pero hay gente, hermanos, que tiene una grande fortuna amasada en sus manos, cuentas en los bancos, propiedades, y se dan lujos que pocos en este mundo se pueden dar, pero sin embargo son los seres más miserables. Normalmente mueren solos, porque siempre están preocupados de cuidar esa fortuna, de que nadie se las arrebate. ¿Eso será la felicidad? Tampoco. En donde usted busque la felicidad, si no es en Dios, si no es en Cristo Jesús, déjeme decirle que solamente serán momentos pasajeros, efímeros. Y cuando la realidad llegue de nuevo otra vez a estar frente a nosotros, nos daremos cuenta que nos habemos equivocado. Por eso, hoy quiero invitarle que junto conmigo estudiemos la palabra de Dios. ¿Quiere estudiar la palabra de Dios? ¿Quiere ver qué dice Dios en su consejo respecto a cómo buscar la felicidad? El Evangelio de Marcos, queridos amigos, es el primer evangelio que se escribió del Nuevo Testamento. Marcos se preocupó, ¿verdad?, por llevar las enseñanzas que hasta ese momento eran solamente de forma oral, de parte de Jesús. Porque dice la Escritura que cuando Jesús predicaba, hablaba. Pero dice, ¿verdad?, un dicho, y dice muy bien que las palabras se las lleva el viento. Entonces Marcos, preocupado y movido por el Espíritu de Dios, empieza a hacer esa enseñanza que era oral a una enseñanza escrita. Y después de él, Lucas, Mateo, Juan y todos los escritores de las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, de verdad, todos ellos se preocuparon por cerrar el testamento que es la Sagrada Escritura que usted y yo tenemos en nuestras manos. Costó mucha sangre, costó muchas vidas que usted y yo tuviéramos hoy en día esta bendita palabra, la palabra de Dios. Así es que vamos a aprovechar esta bendición. Estudiábamos la semana pasada que Jesucristo, ¿verdad?, después de haber sanado al hombre leproso, unos días después, ¿verdad?, la Biblia no lo dice, pero queremos pensar que ese mismo leproso ahora venía cargando a un hombre paralítico. Primero ese hombre, el leproso, fue sanado por la misericordia de Dios, y no solo eso, fue salvo, ¿verdad? Porque el Señor le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente se maravillaba, estos mismos fariseos decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al paralítico le dice lo mismo, tus pecados te son perdonados. Y le dicen ellos, blasfemia dice, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero los fariseos y los escribas no sabían que el que estaba delante de ellos era el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Y dice que Él tenía toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso los enfrenta y dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Les dice el Señor, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo, y se dirige al paralítico, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y le pregunto, ¿se levantó o no se levantó? Se levantó sano, paralítico. La Biblia describe esta persona para que usted y yo podamos mirar que cuando un hombre, en este caso el leproso,
Ese hombre, ¿verdad?, que era despreciado por la sociedad judía, que vivía apartado, que era olvidado. La lepra en el tiempo de Jesucristo, hermanos, era una enfermedad incurable. La carne se blanqueaba y podrida se empezaba a desprender del cuerpo. Entonces, como se contaminaba, era fácil de contagiarse, ellos eran, ¿verdad?, apartados, eran desechados. Pero Jesucristo tiene un encuentro con uno de ellos y los sana y los salva. Le da la gloria a Dios. Cuando ya nadie daba ninguna posibilidad de vida para ese hombre, ¿en donde la encontró? Al venir a Jesús. Decíamos que la proclamación de Jesucristo, ¿verdad?, está en el capítulo 1, repítala conmigo, versículo 15, ahí de San Marcos. Dice la Escritura, y diciendo, el tiempo es cumplido, el reino de Dios está, ¿qué dice? Cerca, arrepentíos, ¿y qué? Y crean al Evangelio. Dos cosas se necesitan para acercarse a Jesús. Arrepentimiento, del griego metanoía, cambio de rumbo, cambio de mente, cambio de decisión. Dijimos que arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es de verdad hacer un cambio radical en nuestra manera de pensar. Eso es arrepentirse. Y luego le dice Jesucristo, arrepiéntete y luego cree al Evangelio. ¿De qué nos sirve, hermanos, conocer si no experimentamos la palabra en nuestra vida? No tendría ningún sentido, nada va a suceder. Pero si usted se arrepiente y usted cree, y en la medida de que usted crea, usted empieza a vivir este Evangelio, su vida será transformada. Esa es la promesa y sucede. Bien, llega el paralítico, pero no llegó solo. Estudiamos cuántos lo venían cargando. 4. Y uno de esos 4, yo quiero pensar en mi corazón, hermano, que era ese hombre leproso. Porque se necesita una experiencia genuina, una experiencia viva en tu vida, en tu corazón, en tu forma de vivir, en tu forma de sentir, que haya sido cambiada por el Evangelio, para que seas capaz de traer al que no puede venir a los pies de Jesucristo. Le da la gloria a Dios. Querida amiga, que usted está con nosotros por primera vez, déjeme decirle algo. La persona que lo invitó, que la invitó a estar en este lugar, de verdad, déjeme decirle algo, escuche bien, de verdad le estima, de verdad le aprecia, porque esto que usted está escuchando no se compra con dinero. Esta palabra de Dios necesita salir de un corazón que ha experimentado un encuentro personal con Jesucristo, como ese leproso. Tristemente, los paralíticos de hoy en día no son físicamente. La parálisis que hoy gobierna nuestra sociedad es el desapego total a la obediencia al Señor. ¿O no es así? Es la indiferencia total al Evangelio. Es el menosprecio al amor de Dios por el hombre. Usted puede pararse en una esquina del parque y empezar a pregonar el Evangelio. ¿Y quién se detiene a escucharle? ¿Verdad que nadie? Son pocos, son contados los que tienen interés por cultivar el espíritu que tristemente está muerto, lejos de Dios. Entonces, ya me comprendió. Ahora Jesús dice que saliendo de nuevo al mar, dice que va y busca y empieza a enseñar. Jesucristo siempre donde encontraba una oportunidad de bendecir a los hombres, los bendecía. Dice que cuando él anduvo sobre esta tierra, era un hospital ambulante. Todas las ciudades había ciegos, cojos, paralíticos, muertos, leprosos, sordos, mudos, endemoniados. Y Jesucristo los sanó a todos ellos. Le da la gloria a Dios. Amén. Lo que nos ocupa ahora, ¿por qué estos hombres, verdad, fariseos y escribas, se admiran de que Jesucristo esté comiendo con los publicanos y con los pecadores? Para un judío, déjeme decirle un contexto histórico. Esto es verdad, es genuino. Sentarse a la mesa para un judío es algo especial. Para un judío tomar el alimento, tomar el pan, es todo un acto, ¿verdad?,
en el cual ellos tienen mucho cuidado de cómo lo hacen y sobre todo tienen mucho cuidado con quién lo hacen, con quién comparten su mesa. Ellos, mire, el contexto oriental es muy diferente a como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre de tener mesas elevadas, altas, y usamos regularmente una silla donde estamos sentados y estamos cómodos. En el oriente no es así. Allí es una mesa baja en donde el plato principal se pone al centro. Y uno de los platillos favoritos del oriental es el pan. Ellos comen miel, comen productos lácteos de vaca, leche, quesos, todo ese frutas, trigo tostado, almendras tostadas, ¿verdad? Aceitunas, olivo, todo ese tipo de alimentos es lo que los judíos llevan a su mesa. Pero cuando se sientan a la mesa, como las mesas son bajitas, normalmente ponen abajo un cojín y se sientan de una manera que se recargan con su codo izquierdo y su brazo izquierdo y con la mano derecha comparten el pan. Ellos no les sirven un plato individual, es un solo plato en el cual el anfitrión toma el pan, y déjeme decirle algo curioso, ellos no usan el cuchillo para cortar el pan, lo cortan con las manos. Para ellos el pan es algo especial, por todo lo que lleva, ¿verdad?, su historia cuando fueron liberados de Egipto. Pero ellos parten el pan, y es todavía aún más especial cuando ellos mojan el pan y se lo dan en la boca a uno de los comensales. Es un privilegio que el que esté, ¿verdad?, el anfitrión de la mesa, de la casa, normalmente es el dueño de la casa, el más viejo de la casa, es el que tiene los honores, comparta el pan mojándolo y dándoselo en la boca. Si usted recuerda, ¿qué hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos en la última cena? ¿Verdad? Le estaba dando el pan a sus discípulos, así en la boca. Por eso, cuando Él dijo, el que moja su pan conmigo en el plato, ese es el que me traicionará, los discípulos no se dieron cuenta ni supusieron que fuera Judas, porque todos lo estaban haciendo junto con el Señor Jesús. Pero entonces, volviendo al tema, la mesa para el judío es algo especial. ¿Con quién compartían la mesa? Sin duda también lo era. Por eso, hermanos, es que ese acto era un acto de intimidad, era un acto de amistad. Compartir la mesa era un acto de amor. Un judío, cuando se encuentra con otro, para estar seguro de que las cosas están bien, que no hay enemistad entre ellos, se dice, ¿existe pan y sal entre nosotros? Porque la comida para ellos es un acto sagrado. ¿Se da cuenta? Para un judío, compartir el pan, compartir la sal, no lo hacen con sus enemigos. Un judío jamás se va a sentar a comer con alguien, ¿verdad?, que sea enemigo de él o que sea contrario a él. Entonces, por esa razón, la importancia de ser llamado a participar a la mesa del Señor. Ya no es cualquier mesa, ahora es la mesa en la cual el Señor le está llamando. Y así vamos a llamar la enseñanza de esta tarde. La importancia de ser llamado a participar de la mesa del Señor. A ver, repita conmigo. La importancia de ser llamado a participar de la mesa del Señor. Bien, el llamamiento que Jesús hace a todo el mundo hoy en día no es una afiliación religiosa. Tampoco le está invitando a que sea parte de un club social. Si lo ha visto usted, lo ha razonado. La iglesia de Dios no es un club social. Tampoco es una asociación que solamente esté con fines religiosos, que quiera solamente imponerle. El llamado de Jesucristo es una invitación, un compromiso para aquel que lo acepte, le siga. ¿Qué dije? Para el que lo acepte, lo siga. Muchos siguieron a Jesús. Dice la Escritura que Él le dio alimento a 5,000 hombres. Piense, si hoy en día será difícil darle de comer a 5,000 personas. ¿Qué piensa usted? Que tuviera que presentar un banquete para 5,000 hasta que quedaran satisfechos.
No nada más es un platito así mojadito, no, hasta que los quedan llenos. Y solo dice la Biblia que eran 5,000 hombres. No contó las mujeres ni los niños. O sea que fue mucho más. Mínimo que hayan llevado una mujer y un niño, ¿de cuántos hablamos? Y a todos les dio de comer. El poder de Dios, hermano. Jesucristo no se limitaba. Por eso cuando usted reciba la invitación de parte de Jesús para venir a su mesa, piense bien si la quiere rechazar. Piénselo bien, porque nadie tiene la vida comprada. Y quizá hoy sea la última oportunidad que usted tenga de aceptar el llamamiento de Jesús. Bien, se admiraron. ¿Qué es esto? ¿Qué come con los publicanos y con los pecadores? Recapitulando, ¿recuerda que era un publicano? Era un hombre que se dedicaba a cobrar, ¿qué? Los impuestos. ¿Cuáles eran los impuestos? Bien, las obligaciones fiscales que el Imperio Romano le había impuesto al pueblo judío, porque Roma los tenía subyugados, los había conquistado. Y Roma tenía una particularidad, mire, para Roma poder gobernar, Roma no solo dominaba a los judíos, también gobernaba a los egipcios, gobernaba a los griegos, gobernaba, ¿verdad?, el este de Europa. Entonces, para Roma poder controlarlos, los dejaba que practicaran la religión que si ellos ya tenían, que la siguieran practicando. Solamente tenían que hacer algo, pagar su impuesto. ¿Roma obtenía un beneficio? Sí. Los hacía gobernables. De ahí, ¿verdad?, que Roma construía todos los caminos. Sí sabía que los romanos fueron los que construyeron las primeras calzadas. Hay una calzada que se llama la calzada Ignacia, que atravesaba, ¿verdad?, todo el oriente y llegaba hasta Roma. Por eso el dicho que dice que todos los caminos llegan a Roma. De ahí viene. Porque los romanos se preocuparon de hacer caminos, de hacer carreteras. Bien, hermano. Entonces este era un publicano. Este sistema de cobrar los impuestos, como hasta el día de hoy, se prestaba para muchos abusos. Muchos abusos. Muchos de estos publicanos cobradores de impuestos no solamente eran desleales en la manera como cobraban, sino que muchas veces abusaban de esa autoridad y cobraban de más, pedían de más, y el pueblo tenía que pagar. Si no podían pagar, hermanos, eran castigados. Sus tierras se les eran quitadas, se les retiraban todos los privilegios. Entonces, déjeme decirle, si una persona se presenta en su negocio, en su casa, y empieza a cobrarles impuestos desmedidamente, injustamente, ¿usted sentirá un aprecio por él? Viendo qué injusticia comete con usted cada vez que él llega, ¿verdad que no? Del mismo modo, hermanos, todo el pueblo judío sentía un desprecio por estos publicanos. Estaban excomulgados de la sinagoga. La sinagoga era el centro de reunión religioso de los judíos. ¿Ha escuchado hablar esa palabra? Era donde Jesús predicó, donde el apóstol Pablo también predicaba. La sinagoga era como este lugar, un templo, un lugar donde se predicaba la palabra de Dios, se leía la Torá, ¿verdad? La ley de Moisés. Bien, estos publicanos estaban excomulgados, es decir, estaban fuera de toda actividad religiosa. También estaban excluidos de toda, ¿verdad?, trato normal que tenían los compatriotas judíos. Ve que el pueblo de Israel tenía muchas fiestas como judíos. Bien, los publicanos no eran tomados en cuenta. Era gente, ¿verdad?, que pues su única compañía la encontraban pues con los que eran igual que ellos, los pecadores. Pero hoy queremos distinguir que el publicano por lo menos tenía un trabajo, aunque fuera un trabajo, ¿verdad?, que lo llevaban mal, pero tenían un trabajo. Y los pecadores, hermanos, eran todos aquellos que en el concepto judío tenían algo en común, ya fuera hombre o mujer, eran inicuos, eran injustos, eran rebeldes y eran faltos a la ley de Moisés. Para un judío ese era un pecador. Un hombre que no tenía moral, un hombre, ¿verdad?, que no respetaba la ley de Moisés, un hombre que la justicia no moraba en ellos, un hombre que era rebelde. ¿Se da cuenta? Pues estos hombres, pecadores y publicanos, ahora están sentados a la mesa junto con el Señor Jesucristo. Por eso
es que los fariseos y los escribas se cuestionaron. ¿Qué es esto? ¿Cómo Él come con los pecadores y también con los publicanos? ¿Por qué? Bien, hermanos, si ya tenemos el concepto claro de quiénes eran esas personas que estaban sentadas al lado de Jesucristo a la mesa, vayamos al versículo 17 del capítulo 2 de San Marcos. Vea cómo la historia empieza a armarse, ¿verdad? El escenario ya está puesto, ahí está la mesa, ahí está Jesucristo. Y como la otra vez hablábamos, ¿verdad? Sentados por allá, sin hacer nada, ahí están los fariseos, ahí están los escribas. Bueno, sin hacer nada de provecho, porque sí hicieron algo, criticaron, ¿verdad?, las acciones de Jesucristo. Pero vamos a leer, dice la Escritura, y oyéndole Jesús, les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gloria a Dios. Repita el último. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Glorifique al Señor. Jesús rompe la idea tradicional respecto al hombre pecador, respecto al hombre publicano. Así como hoy en día el Evangelio rompe todos los paradigmas. No, a esa casa no entres. No vayas al culto de los cristianos. Ahí va puro hipócrita. Allí va pura gente deshonesta. Allí va pura gente de mala reputación. Allí va pura gente que es rechazada. Y es cierto. Aquí estamos todos ellos. Pero hay una diferencia. Que el Evangelio nos ha transformado. El Evangelio nos ha dado una nueva oportunidad a través de Jesucristo y reivindicamos nuestra vida, ahora ya no como nosotros queremos, sino como Jesucristo nos dicta en sus Escrituras. Le da la gloria a Dios. Esa sí es una diferencia. Por eso si a usted le han dicho que aquí lo ha escuchado o no lo ha escuchado, ahí va puro mentiroso. Esa señora le debe a medio pueblo. Es cierto, no se impacte, no se sorprenda, es verdad. Pero dele tiempo, dele oportunidad que el Evangelio cambie su corazón. Pero déjeme decirle, cuando esa persona cambia, ellos ya no lo ven. ¿Verdad que no? Porque ya no se ocupan de decir, discúlpenme, la persona a la cual yo les decía que era así, que era asado, que era por allá, así, ya cambió o lo hacen. Ya no lo hacen. Así eran los fariseos. Así eran los escribas. Señalaron a Jesucristo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se sienta a la mesa? ¿Cómo rompe todo este negocio que hemos armado durante tantos años? ¿Por qué era un negocio? Cuando se llegaba, amados hermanos, el tiempo del pan sin levaduras, era un negocio. Como hoy en día, ¿quién hace negocio con la fe? Cómprame esto, llévate aquello, para que tengas paz, para que puedas dormir. Mira, llévate esta oración, léela y verás que dormirás bien. Aquí tengo agua del río Jordán, dicen otros. Aquí está una astilla de la cruz de Cristo. Llévate esta toalla con mi sudor, dijo otro aún peor, y vas a ver que vas a sanar. Pura mentira. Eso no es cierto. Solo en Jesucristo está la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Fariseos y escribas, hermanos, decían ellos, como tú no oras como yo oro, eres pecador. Como tú no ayunas como yo ayuno, eres pecador. Como no te sientas sobre la ceniza cuando te quieres arrepentir, eres pecador. Porque no rasgas tus vestidos, eres un pecador o una pecadora. Déjeme decirle que hoy en día los mismos señalamientos siguen en pie. La religión nos apunta, la religión nos acusa y nos exige una manera de vivir, pero no nos señala que la correcta manera de vivir es de acuerdo a las Escrituras, es de acuerdo a como lo dice la Biblia, no como yo piense o crea. Aquí, déjeme decirle algo, si la Biblia lo dice, lo vamos a enseñar.
y lo vamos a predicar. Pero si la Biblia no lo dice, no tiene caso. No tendría ningún efecto, ¿verdad?, que sea de beneficio para nuestra vida espiritual. Eso decían los fariseos, eso decían los escribas respecto al pecador. Pero ¿quiere escuchar qué dice la Biblia respecto al pecador? Busque, por favor, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Esto es lo que dice el apóstol Pablo respecto a los pecadores, y lo dice la Biblia. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repítalo otra vez. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora déjeme, se lo traduzco a nuestras propias palabras. Aquel que viva de acuerdo a su propia opinión, aquel que piense que al hacer su voluntad hará bien, está en pecado. Y el pecado le llevará a la muerte, es decir, a la separación ¿de quién? De Dios. Dice, pero el regalo de Dios, eso es una dádiva, es un regalo. Dice que es vida que eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Le da la gloria a Dios? Amén. Todos pecamos. Dice la Escritura que no hay justo ni aún uno. Y si usted quiere seguir en esa condición, el destino será la muerte. Yo me admiro del poder y del alcance del Evangelio. Recuerde a Jesucristo en la cruz. Dice que fueron crucificados a su lado 2 malhechores. Uno le injuriaba: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, desciende de esa cruz y sálvanos a nosotros. Sin embargo, el otro decía: ni aun estando en esa condición temes a Dios. A la verdad nosotros somos castigados por nuestras acciones, pero ¿qué mal ha hecho? Y dice que voltea su rostro hacia Jesucristo y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí, amado hermano, podemos ver el alcance de la misericordia de Dios. No importa que sea una condición ya de muerte, de allí te puede rescatar el Señor si levantas tu mirada hacia Jesucristo. Pecadores todos somos, condenados todos estábamos, pero el Evangelio hizo la diferencia. El amor de Dios ya se reveló al mundo. Escuchaba yo al hablar con una persona que decía: es que Dios ya no ama al mundo. Te digo, no, Dios ama al mundo. Por eso detiene la venida de su Hijo. Dice la Escritura que Jesucristo aparecerá en las nubes y será tocada una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el apóstol Pablo: luego nosotros seremos transformados y seremos arrebatados e iremos al encuentro de las nubes con nuestro Señor. Le da la gloria a Dios. Eso va a suceder. Si usted no lo quiere creer, no es cuestión de Dios. Está escrito, va a pasar. Ni una tilde, ni un punto, ni un acento pasará de la Escritura. Dice Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ya quedó en su corazón bien definido qué es un pecador. Ahora veamos que este llamado que Jesucristo hace es solamente para los que hacen conciencia de su pecado. Es solamente para aquellos que se detienen a reflexionar respecto a cómo está su relación con Dios. Cómo está y cómo ha vivido. El pasado ya olvídelo, eso ya quedó atrás. Lo importante es cómo quiere vivir a partir de hoy. ¿Qué condición quiere tener usted delante de Dios? ¿Como su enemigo o como su hijo?
Platicaba con una mujer y me decía, ore por mi enfermedad. Le digo, sí, oramos por usted, vamos a orar a Dios, pero ¿cómo le pido al Señor? ¿Qué le digo, Señor? Mira a esta criatura, o le digo, Señor, mira a tu hija. Cuando está en un parque donde hay muchos niños corriendo y su niño está en esas rueditas que dan vueltas y la ruedita de repente, ¡pum!, y se caen 3, 4 niños. ¿A quién levanta primero? ¿A quién atiende usted? ¿A todos? ¿O va usted por alguien en especial? ¿Verdad que va por su hijo? De esa manera Dios le va a mirar. Si usted deja de ser solamente una criatura de Dios y pasa a ser un hijo de Dios. Este llamado es para aquellos que hacen conciencia que su manera de vivir lo tiene separado de Dios. Y estar separado de Dios es estar lejos de sus promesas, es estar fuera de sus promesas. Necesita usted aceptar la invitación de Jesucristo a su mesa. Le da la gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 3. Allí cerquita. Bendiga el nombre de Dios. Él es bueno. Mateo 5. Este es el sermón del monte. Es la predicación que Jesucristo hizo en una montaña. Y este versículo 3 tiene un impacto tremendo en todo aquel que comprende y tiene conciencia de cómo ha vivido hasta este día delante de Dios. Capítulo 5, versículo 3 de Mateo. Lea conmigo ahí desde su sillita, sentadito. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre en espíritu? Le decía yo al principio que el espíritu, cuando vivimos lejos de Dios, ¿cómo está? Casi muerto. Casi muerto. Moribundo, digamos. El apóstol Pablo lo dice más claro. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa es la condición del hombre lejos de Dios. Su espíritu está muerto. No tiene deseos de buscar a Dios, y si los tuviera, sus oraciones no son escuchadas. Porque déjeme decirle que el pecado es una barrera que separa a Dios del hombre. Y esa barrera fue rota por el poder del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso Él dice que nadie va al Padre, dijo el Señor Jesús, si no es por mí. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo de Dios, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le da la gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bienaventurados, más que felices, aquellos que tengan conciencia de que su espíritu está miserable sin Dios, casi moribundo. Ya no hay esperanza después de la muerte. Si el Señor hoy nos llama delante de su presencia, ya nada se puede hacer. Porque déjeme decirle que una vez que el espíritu, el alma y el cuerpo se separan, así, ¿verdad? Tengamos 9 rezos, 9 días, 9 misas, 9 de lo que sea, nada va a cambiar la condición del tal. Está establecido para los hombres, dice la Escritura, que mueran una sola vez. Y después, el juicio de Dios. Escuche el llamado de Jesús. Acepte la invitación de Jesucristo. Venga, participe de su mesa. Recuerde que le dije que para el judío es un acto de amistad. Es un acto, ¿verdad?, de intimidad. Es un acto de amor. Es lo mismo que Jesús quiere brindarle. El llamado es para aquellos que se ven a sí mismos enfermos. Dice la Escritura que Jesús le dijo a los fariseos, no he venido a buscar a los sanos, yo he venido a buscar a los enfermos, aquellos que necesitan médico, los que tienen el mal. ¿Y cuál es ese mal? El pecado, la enemistad con Dios. El pecado es una enfermedad espiritual que es enemiga de Dios, pero es enemiga también del hombre.
El diablo vino a robar, a matar y a destruir. Jesucristo vino a darle vida, y vida en abundancia. Yo no sé cómo haya sido su vida, yo no sé cómo viva, pero déjeme decirle algo, Dios sí lo sabe, Dios sí le conoce, y Dios le comprende, porque Jesucristo, dice la Biblia, que vivió igual que nosotros, y fue tentado, fue probado en todo, pero hay una diferencia, Él no pecó. Él no pecó. Por eso dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, confíen en mi evangelio. Yo he vencido al mundo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesucristo es la respuesta. Amén. No basta solo con tener conciencia de que somos pecadores. Tampoco basta con solo aceptar que estamos enfermos. Es necesario aceptar la ayuda de Dios. Amén. Es necesario participar de la mesa de Jesucristo. Dice la Escritura en Romanos 5:8. Gloria al Dios. Poderoso es su nombre. Dice la Escritura. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando lejos de Dios, enemistados con Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario quiere reconciliarnos con el Padre Celestial. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La invitación está abierta. El llamado está hecho. Su deuda, mi deuda con Dios, ha sido pagada por Cristo Jesús en la cruz. Si usted ha hecho conciencia de su condición y si usted ha reconocido que necesita la salvación, quiero invitarle que haga una oración conmigo. Quiero invitarle que desde el fondo de su corazón clame por su vida, clame por su salvación. Hoy el Señor Jesucristo le está llamando. Dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Lo van a proyectar. Yo estoy a la puerta. Yo te estoy llamando. Abre la puerta para que entre. Déjame entrar a tu vida, dice el Señor Jesús. Déjame cenar contigo. Cena conmigo. Los problemas van a pasar. La enfermedad se irá. La bendición llegará a tu corazón y a tu vida si abres la puerta. Lea conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiere ponerse de pie y quiere cerrar sus ojos. Cuando usted cierra sus ojos, queda solamente usted y Dios. Aunque ciertamente habemos muchos aquí, solamente será usted y Dios. Y usted podrá sentir el cálido abrazo del Espíritu Santo de Dios que le consuela, que le ayuda. Vamos a elevar esta oración. Repita conmigo: Padre eterno, gracias por tu invitación. Quiero aceptarla. Te necesito. He vivido lejos de ti. Hoy reconozco que el pecado me separa de ti. Perdóname. Te acepto en mi corazón como mi Salvador. Tú me reconcilias con el Padre. Ven a mi vida. Ven a mi corazón. Ven a mi hogar. Cambia. Perdona mis faltas. Y reconcíliame con el Padre. En el nombre de Jesús.
Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que ahora ya no es advenedizo, ya no es siervo más del pecado, ahora es hijo de Dios. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias, mi Dios, por este puñado de hijos tuyos, de hijas tuyas. Mi Dios, tú has sido bueno, Señor. Aquí están, Señor, nuestros amigos, nuestras amigas, que han aceptado la invitación, Señor, de aquel que de verdad les estima, de aquel que de verdad les aprecia. Sea cual sea la situación que ellos estén viviendo, Señor, por haber ellas aceptado esta invitación y escuchado tu palabra, Señor, para que ellos puedan mirar que tú eres un Dios vivo y poderoso. Yo te suplico que escuches su oración. Si ellos tuvieran alguna necesidad, ya sea de salud, económica, espiritual, mi Dios, tú les respondas. Que ellos puedan mirar que tú eres un Dios poderoso, que tú aún hoy puedes cambiar las vidas, puedes cambiar los corazones. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y todas serán hechas nuevas. Gracias, mi Dios, muchas gracias. Estamos, Señor, agradecidos por lo que tú nos has permitido, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Gracias.